Psicosis con José Brito, diputado a la Asamblea Nacional. Retomo tus palabras. Hemos transitado por un camino lleno de obstáculos, empedrado, que quien ha sido perjudicado es el ciudadano. Yo te preguntaba si lo que primero debe enmendarse son las fallas de la dirección política, del liderazgo político. Y me estoy refiriendo a todos los factores políticos que hacen vida en Venezuela. Hay que hacer un propósito de enmienda, pero de verdad. No como esos que van a misa y dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y salen, bueno, igualitos o peores, precisamente de misa. Un propósito de enmienda de verdad. Aquí hay que aprender a perdonar, pero también hay que aprender a pedir perdón. Aquí hay que aprender realmente que primero tiene que estar en la gente y no las cúpulas y lo que llaman los poderes fácticos. Aquí hay que aprender que cuando alguien me habla de venganza, entonces yo le respondería, mi venganza es que donde haya una tierra árida haya flores, que donde no haya agua abunden los mares, que donde haya odio haya paz. De tal manera que si eso nosotros lo internalizamos y lo entendemos, las cosas comenzarán a cambiar. Te sigo insistiendo, el camino tortuoso, el camino bélico, el camino de la confrontación, el camino de la disociación, lo que ha llevado a una gran frustración y yo, como tú decías, para la RAE, una gran frustrachera. No es la vía, Yesenia. Yo siempre he dicho, es difícil navegar contra la corriente, es difícil navegar cuando la gente cree que por ahí es el camino, pero realmente lo responsable es decir, es que ese no es el camino. Más allá que incluso eso pueda llevar a un camino espinoso, pero hay que transitarlo, hay que hacerlo. Yo creo que Venezuela vale la pena de que pueda tener un cambio político en paz y hay que prepararse para ese cambio político en paz. Por eso puedo retrotraer lo que dije anteriormente. El nuevo liderazgo político de este país, yo no estoy hablando ni de sector del gobierno ni de oposición, liderazgo político de este país va a surgir de las próximas elecciones, de los próximos eventos que están previstos para este año 2025. Brito, hay liderazgos positivos, liderazgos negativos, liderazgos impuestos y naturales. ¿Qué hay en Venezuela? ¿Hay de todo un poco? Bueno, aquí hay gente con liderazgos sociales bien importantes, gente con liderazgos bien ganados, sobre todo lamentable y desafortunadamente los vemos muy escasos en la vida política, sí los vemos muy amplios en la vida social, en la vida gremial como tal. Pero sí, lamentablemente aquí se creyó en un momento que eran muchachitos prefabricados, acartonados, con un discurso prefabricado y que se creían, bueno, que precisamente era el gran sueño de convertir a Venezuela en una sociedad plutocrática, es decir, donde el poder económico se hacía del poder político. Yo siempre digo que Venezuela no es Colombia, a propósito que veíamos que renunció Murillo, crónica de una salida anunciada, porque el poder se ejerce o te lo ejercen. Y allí no se sabía quién dirigía la política realmente en materia internacional, en materia de la política exterior de Colombia. Y bueno, precisamente eso es lo que nosotros venimos señalando, que el poder se ejerce o te lo ejercen, que tenemos que nosotros prepararnos para lo que viene, para poder avanzar y para poder llevar este país por un camino de bienestar y progreso. El presidente Maduro habla de una reforma constitucional. ¿Es pertinente esa reforma? ¿Es conveniente cambiar el Estado? ¿Tú qué dices? ¿Qué propones? ¿Qué te parece y qué no te parece de una reforma constitucional? Una reforma constitucional jamás debe tocar los elementos garantistas en cuanto a la política social, económica y los derechos políticos. Allí estamos bien claros, eso no lo puede tocar bajo ningún concepto. ¿Libertades económicas se está refiriendo? No, la política es garantista, lo que garantiza el texto constitucional. Todas las garantías. Ahora, si una reforma es, Yesenia, si esa reforma se da para poder mejorar esas garantías, bueno, bienvenida. Por ejemplo, yo hablaba hace unos días de que el texto constitucional no establece las pensiones universales no contributivas. Lo decías en un programa de... Claro, por cierto, que es las pensiones, por ejemplo, para las amas de casa, de esa mujer que amó,
crió, formó, educó, pero nunca tuvo un empleo formal. Entonces algunos me dicen, sí, pero está amor mayor, No, es que yo no quiero ni amor mayor ni amor menor, yo no quiero una concesión graciosa del gobierno de Yesenia Balsa o de José Brito o de Nicolás Maduro. Yo quiero que mi texto constitucional establezca precisamente que todas esas personas que no tuvieron un empleo formal sean susceptibles a tener una pensión automáticamente. Claro, pero vamos más allá. Cuando el presidente Maduro se juramentó en la Asamblea Nacional, asomó nuevamente lo de la reforma constitucional, pero había una parte donde decía que debe acometerse nuevas formas de gobernar. Y entre esas nuevas formas de gobernar, algunos la interpretaron como que vamos hacia un Estado comunal. ¿Cuánto esto es así? ¿Qué interpretación le das tú a eso? Pero yo siento que, yo te soy muy sincero, Yesenia, con el tema del Estado comunal, yo siento que se ha satanizado mucho ese concepto. Porque yo lo que veo es que el tema del Estado comunal, siempre y cuando no sea para favorecer a una parcialidad política y sea para darle mayor poder al pueblo, bueno, vamos a darle mayor poder al pueblo, vamos a dejar la satanización. Pero también hay algo que yo quiero plantear, Yesenia. Una reforma constitucional no puede ser para favorecer una tendencia o una parcialidad política. Allí sí es verdad que evidentemente se va a encender un debate que sería innecesario en este momento para el país. Brito, ¿se negocia la política o la política es un negocio? No, tiene que negociarse, consolidarse, dialogar, todo lo que tengas que hacer en función del bienestar social. Lo otro es un despropósito. ¿Se ha hecho? Es un despropósito, lamentablemente es un despropósito. Si eso ocurre es un despropósito. Con todo lo que se ha visto en Venezuela en los últimos años, vamos a ponerle los últimos 25 años, este cuarto de siglo transcurrido, 26 años ya se van a cumplir. El diálogo. ¿Qué características debe tener el diálogo en este momento, dado los errores cometidos en el pasado y lo poco que resultaron? Porque los objetivos no se lograron en su determinado momento. Entonces, ¿qué puede marcar la diferencia del diálogo para llegar a un acuerdo? Que tienes que hacerlo con actores verdaderamente comprometidos con el país y no con actores definitivamente que piensan solo en ellos y en los intereses económicos que representan. Es allí donde ha estado precisamente el kick del asunto, que esos diálogos han fracasado. ¿A quién llamarías tú como participante a un diálogo que no haya estado en los anteriores? Bueno, precisamente yo siento que al país nacional. Yo siento que eso no puede ser secuestrado por los factores políticos. Hay que hablar al país. Hay que darle vida y darle visibilidad a sectores que tienen que aportar muchísimo. Yo creo que hay sectores económicos, sociales, políticos que no están convocados, que no están allí y precisamente eso no puede quedar entre dos sectores que han resultado antagónicos y que al final esa confrontación estéril y innecesaria, quien ha pagado las consecuencias y los platos rotos es el pobre Pablo Pueblo. Mira, hay una especie de polarización entre un sector y el otro. Tú fuiste candidato presidencial, estabas en el centro. ¿Tú de verdad ves posible que estos tres factores puedan confluir en una misma mesa? Es que yo creo que los tres factores están condenados a fenecer, a extinguirse y que surja un nuevo concepto. Por eso yo apuesto mucho a la renovación del liderazgo político en Venezuela. Yo hablaba de un gobierno, y escuché a algunos hablar de un gobierno de amplia base. Entonces algunos decían, ¿qué será? ¿Que el gobierno va a ampliar y va a llamar a gente al gabinete? No, un gobierno de amplia base no es eso. Un gobierno de amplia base es que la Venezuela sea plural y que la pluralidad esté en las gobernaciones, en las alcaldías y que a ti no condenen a un municipio o a un estado al ostracismo económico, financiero, porque bueno, la gente decidió que fuera Yesenia Balsa y no José Brito, o que fuera José Brito y no Yesenia Balsa. Sí. En pocas palabras, también una descentralización para resolver todos estos problemas. Yo soy un defensor a ultranza de la descentralización. Ok, con esto nos vamos a una nueva pausa en Kikosis y regresamos enseguida.